Buenas tardes. Es un placer poder inaugurar la segunda edición de los encuentros empresariales de Tú a Tú. Antes de nada, me gustaría agradecerles su presencia y manifestarles mi intención de ser breve, porque aquí estamos todos impacientes por escuchar a Bernardo Hernández y contestar a las preguntas de Íñigo Felgueroso. Simplemente unas palabras para agradecer el interés mostrado por este ciclo de entrevistas, avaladas por un gran número de inscripciones y que nacieron el año pasado con el propósito de estimular y generar entusiasmo en distintas áreas que afectan al día a día del empresariado asturiano. Siempre hemos creído en la madurez de este empresariado y en la profesionalidad y experiencia de sus equipos directivos. El trabajo, los esfuerzos y desvelos de los últimos meses han confirmado esta confianza y nos motivan a apoyar sin fisuras a nuestras pymes. Tenemos plena confianza en la recuperación de la actividad económica, pero será más rápida y más consistente si somos capaces de aprovechar las oportunidades que también surgen en tiempos de crisis. La formación y contar con los mejores expertos en las distintas áreas de desarrollo configuran también el mecanismo de recuperación. Desde nuestro origen como banca cooperativa en Asturias, nuestro nombre lleva en su ADN el concepto colaborativo. Es en este momento y más que nunca cuando tenemos que trabajar unidos para generar proyectos que se transformen en mayor actividad económica, más empleo y más futuro para todos. Apostar por unir esfuerzos y voluntades para alcanzar el crecimiento y la competitividad del tejido empresarial asturiano se configura como nuestra senda básica que nos lleve a la meta del bienestar. De crecimiento y de competitividad, mucho nuestro experto invitado de hoy nos lo dirán. Como bien dicen los titulares de prensa, lo que toca a Bernardo Hernández lo convierte en oro. Bernardo es el directivo español que más alto ha llegado en una empresa de la era digital, y esto le ha convertido en un referente y una de las personalidades más destacadas en innovación y mochila en innovación y nueva tecnología a nivel mundial. Con un brillante currículum, atesora más, además de su gran calidad, que no todos los grandes emprendedores e inversores poseen, y es su gran dote para comunicar y compartir. Bernardo será entrevistado por el director general de Idonia, un referente en soluciones en I+D+I, investigación, desarrollo e inversión, en nuestra comunidad, que contribuye al impulso y al desarrollo del tejido empresarial en sus ámbitos de especialización tecnológica. A buen seguro, Íñigo es conocedor de las necesidades tecnológicas de nuestro empresariado y sabrá poner el acento en sus demandas. Sin más dilación, espero que la jornada sea productiva y que nos permita focalizar nuestros intereses y aporte luz sobre el tema. Íñigo, cuando quieras, el tiempo es todo vuestro. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a Caja Rural de Asturias por permitirnos estos minutos de disfrutar, yo creo, ¿no? Y de que Bernardo sea capaz de trasladarnos ese entusiasmo con el que nos hace llegar las últimas innovaciones en tecnología. Bernardo, buenas tardes, ¿qué tal estás? Jesús. Gracias, he conseguido silenciar el micrófono. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Muy bien. Quería empezar preguntándote por dos pilares que yo creo que en este momento están pasando lo que sería la recuperación económica del país, y no solamente la recuperación, sino el modelo de negocio a futuro, que son la sostenibilidad y la digitalización. Yo creo que son dos pilares en los que se está apostando fuertemente. Creo que hay un nivel de convencimiento tanto de la sociedad como de las empresas importantes. ¿Crees que hay la energía suficiente realmente para evolucionar hacia una economía, digamos, hacia ese famoso cambio de modelo productivo en nuestro país, aprovechando la digitalización? Yo creo que no hay otra. Yo creo que es irreversible y es irremediable, ¿no? O sea, la pandemia ha acelerado un proceso de digitalización que empezó hace 30 o 40 años, y esta limitación de movimiento físico y de contacto físico que hemos vivido a lo largo de los últimos 14 meses nos ha forzado a que todo lo que pueda ser digital sea digital. Porque es la única opción que hemos tenido, ¿no? Para mucha gente, para comunicarse, para entretenerse, para vender. Entonces, yo creo que está poniendo de manifiesto que las estrategias digitales
es un proceso, ya digo, irreversible y irremediable. O sea, el futuro está hecho de una absoluta digitalización. Todo es digital hoy en día. Todo lo digital es la columna vertebral, ¿no?, de todo lo que hacemos. Es imposible pensar un modelo de negocio que sea relevante en el futuro que no tenga una columna vertebral digital. Ya tiene que dejar de ser una estrategia paralela o adicional, ¿no?, para empezar a ser una estrategia vertebral, ¿no? Todos los CEOs tienen que ser CEOs digitales. Todos los directores de proyecto tienen que aproximarse a los problemas con una perspectiva digital, ¿no? Irreversible e irremediable, ¿no? O sea, yo creo que no hay otra opción. Muy bien, totalmente de acuerdo, porque estamos realmente ante cambios importantes de paradigma dentro de esta revolución, ¿no? De lo lineal a lo circular, una economía basada en lo tangible, un paso a lo intangible y, por supuesto, de lo analógico a lo digital, ¿no? Esta revolución industrial en la que nos encontramos en este momento inmersos, para ti, ¿cuáles son los elementos clave y diferenciadores con respecto a otras revoluciones que ha vivido la humanidad? ¿Qué hemos vivido? Bueno, y además en Asturias yo creo que habéis vivido mucho las revoluciones industriales en general, ¿no? Sobre todo la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? Grandes industrias se crearon de todo esto, ¿no? Grandes fortunas, ¿no? Y muchos puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que la diferencia con esta tercera revolución industrial, la digital, es que las otras dos, pues la de la máquina de vapor, el transporte, y luego la de la electricidad y el coche, el motor de combustión y el avión, con el telégrafo y todo esto, es que ayudaban al hombre, esas dos revoluciones, pues con sus músculos motrices, con la comunicación verbal o auditiva, ¿no? Entonces, bueno, que fueron ayudas extraordinarias, ¿no? Pues las fábricas, el transporte, la comunicación, elementos fundamentales en los procesos productivos. Pero esta revolución digital, que lo que hace es transformar la información en ceros y en unos, de forma que todo texto, toda imagen, incluso recuerdos, sentimientos, ahora vídeos, ¿no?, pueden almacenarse en espacios cada vez más pequeños, pueden procesarse a velocidades cada vez más grandes, puede transportarse a la velocidad de la luz y puede accederse a través de cientos de millones de dispositivos en todo el planeta. Entonces es como si nuestro cerebro de repente adquiriese unas dimensiones increíblemente grandes y que las máquinas sean una extensión de nuestro cerebro, ¿no? Las máquinas hasta hace muy poco tiempo eran relativamente tontas, entonces esa extensión de nuestro cerebro quedaba reducido, pues, a tareas cognitivamente muy sencillitas, ¿no? Lo que hacían los programas de ordenador, la misma tarea repetida muchas veces, ¿no? Pero eso poco a poco iba cambiando, ¿no? Las hojas de cálculo, los procesadores de texto, los análisis de Big Data y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Esta revolución digital lo que está haciendo es que nuestro músculo más importante, que es nuestro cerebro, adquiera unas dimensiones casi infinitas, ¿no? De forma que podemos procesar cantidades ingentes de información que podemos almacenar en la nube cada vez en cantidades muchísimo mayores, ¿no? Nos pasa a todos con nuestro correo electrónico, con nuestras fotos, ¿no? Pues las empresas, las grandes empresas igual, ¿no? Entonces esto hace que todo lo que toca el cerebro humano, cualquier actividad, la que sea, esté condenada a un cambio fundamental y estructural, ¿no? Porque ya no es nuestro cerebro el que va a gestionar esas tareas, son unas máquinas que cada vez están pensando más como nosotros, pero con unas dimensiones extraordinariamente grandes, ¿no? Y esta es la razón por la que todo está cambiando tanto. Esta es la razón por la que hay empresas como Amazon, que vale casi 3 veces el Producto Interior Bruto español, o Google o Apple, que valen 2 veces el Producto Interior Bruto español, ¿no? O sea, se están creando riquezas pues parecidas a las de la primera y la segunda revolución industrial, que en Asturias tenéis buenos ejemplos de ello, pero ahora a dimensiones globales, ¿no? Y con unos tamaños extraordinariamente grandes y que hace que todo esté condenado a ser redefinido, ¿no? Y todo esté condenado a cambiar de forma estructural. Aunque a nosotros nos cueste tiempo, ¿no?, entender este cambio, pero es un cambio nunca antes visto en la historia de la humanidad y de dimensiones extraordinariamente potentes, ¿no?, que estamos sabiendo y estamos, yo creo que, al principio de todo lo que viene. Muy bien, porque la velocidad también creo que es una constante, ¿no?, en esta revolución que estamos viviendo y bueno, en tus charlas también nos
nos comentas que en otras revoluciones hubo tiempo, ¿no?, para adaptarse. ¿No estaremos en este momento a la velocidad a la que va toda la tecnología al límite de nuestra capacidad de adaptación como personas, o crees que la capacidad de adaptación de nosotros va a ser capaz también de absorber todos los cambios tan interesantes que estás prediciendo, ¿no? Pues bueno, nunca antes en la historia el hombre se había tenido que enfrentar a tantos cambios en tan poco tiempo. Somos la primera generación, las primeras generaciones que realmente estamos viviendo esto, ¿no? Antes los cambios tecnológicos sucedían relativamente más despacio, ¿no? Aunque ha pasado todo muy rápido, pero generaciones enteras procesaban la máquina de vapor, el advenimiento de la fábrica, ¿no? La electricidad, el telégrafo, incluso el coche, se producía a lo largo de decenas de años, ¿no? A veces cientos de años, con lo que daba tiempo a que las generaciones sucesivas, en su propio desarrollo como seres humanos, como generación, pues llevasen incorporada la nueva tecnología. Ahora una misma generación, yo mismo soy del año 70, y bueno, pues yo he estado desde la máquina de escribir, no había ordenadores, a los primeros ordenadores de sobremesa, a los ordenadores más sofisticados de sobremesa, a Internet, a cloud computing, a las redes sociales y ahora a la inteligencia artificial, ¿no? En una sola vida profesional me he tenido que adaptar a cambios tecnológicos potentísimos, ¿no? Y de unas dimensiones muy grandes, ¿no? Esto, que nunca antes había pasado en la historia, lo que impone es una necesidad de adaptación en nosotros muy grande, ¿no? Primero hace que los procesos formativos tengan que cambiar. Antes ibas a la universidad, aprendías un oficio o una carrera y bueno, te valía luego cogías experiencia y te valía para toda tu vida. Ahora no, ahora mucha gente tiene que reciclarse, ¿no?, a la mitad de su vida profesional, ¿no? Quedas obsoleto técnicamente y tecnológicamente muy rápido, ¿no? Por otra parte, supone un esfuerzo de formación continua, ¿no? No solamente no te vale con una sola carrera, sino que esa sola formación la tienes que ir adaptando y actualizando de forma casi constante, ¿no? El leer y el estar actualizado no solamente tiene que ver con las noticias, pues, políticas o deportivas o de sucesos, sino que tiene que ver con la parte técnica, ¿no?, y cualitativa de tu trabajo, ¿no? Yo dedico muchas horas a la semana a leer de lo mío, ¿no? Y es algo fundamental, ¿no?, para seguir estando relevante y siendo relevante en lo que viene, ¿no? Es sin duda algo muy grande, que no nos habíamos tenido que enfrentar a ello nunca antes en la historia y que está imponiendo desafíos a todos los niveles, no solo los grandes directivos, sino a todos los niveles de las empresas de una forma muy imperiosa, ¿no?, y con unas dimensiones nunca antes vistas. Muy bien. Comentabas antes el ejemplo de alguna de las empresas de Estados Unidos en las que ha habido una evolución, yo creo, silenciosa en otros países hacia a una economía basada en lo intangible, digamos, ¿no?, en el conocimiento del software, las patentes, las marcas. ¿Crees que en nuestro país hay realmente esa mentalidad de que la importancia que tiene esa evolución de una economía basada en lo tangible a otra lo intangible, por los ejemplos que conociste en tu carrera profesional en Estados Unidos? Sí, vamos, yo he visto muchos ejemplos, ¿no?, de esa evolución, ¿no? Yo creo que las valoraciones que tienen en bolsa estas grandes empresas es fundamentalmente por lo intangible, ¿no?, por temas tan, pues como antes era la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Hace 150 años, pues ahora está el algoritmo de Google o el algoritmo de las noticias de Facebook, ¿no? O el algoritmo, son todos algoritmos si lo piensas, ¿no?, de la entrega logística de Amazon o de las compras de Amazon, ¿no?, que te recomienda productos similares y la capacidad de recordar los perfiles, ¿no? Todos esos son intangibles poderosísimos, ¿no?, que están hechos de unas ventajas competitivas desarrolladas por estas grandes empresas que crean experiencias completamente nuevas de usuario. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué compramos más en Amazon, ¿no?, que en el Corte Inglés, ¿no? Yo ahora antes compraba mucho en el Corte Inglés y ahora pues no compro casi nunca en el Corte Inglés y compro casi todo en Amazon, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues porque Amazon ha sido capaz de crear una experiencia absolutamente nueva y revolucionaria, donde tengo un inventario de producto muy exhaustivo, muy grande, donde todo lo que busco lo encuentro, donde el precio es muy competitivo, generalmente el precio más barato, porque la entrega
que será el gran desafío de los medios del e-commerce, pues es relativamente sencilla y la devolución, y los medios de pago pues ya son cada vez más sencillos, ¿no? No es la complejidad que tenían antes, ¿no? Entonces han juntado tecnologías muy buenas, a veces desarrolladas por ellos, a veces desarrolladas por terceros, que han creado una experiencia de usuario muchísimo más efectiva que, por ejemplo, la del Corte Inglés, ¿no? Donde voy y no tienen lo que busco, o pagar es tedioso por la web, tardan una semana en traérmelo, devolverlo es complicado. Entonces, junto todo eso y la experiencia es muchísimo mejor en Amazon que en el Corte Inglés, ¿no? Entonces, pues decido ir a Amazon, ¿no? Y de hecho, pues tienen ya el 50% de la cuota de mercado del e-commerce en España la tiene Amazon, ¿no? Esto no es baladí ni lo han conseguido gastándose dinero en marketing, sino invirtiendo en tecnologías que crean experiencias de usuario mucho mejores que acaban adquiriendo y reteniendo clientes de una forma mucho más efectiva que los players tradicionales. Muy bien. Y también has tenido oportunidad de conocer en tu carrera los sistemas de innovación en otros países. Se habla muchas veces de intentar replicar eso, digamos, en otros territorios, ¿no? ¿Estamos en ello en España realmente? ¿Dónde crees que pueden estar los puntos clave para que puedan hacer palanca para que realmente pueda haber esos ecosistemas de innovación que hay en otros países, como pues Estados Unidos o Israel? Tú que lo conoces bien. Pues mira, son cosas muy difíciles, ¿no? O sea, esos sistemas de innovación, el de Estados Unidos, ¿no? Con Silicon Valley, Israel, que está muy desarrollado, no tanto como Estados Unidos, pero bastante desarrollado también. Estos tienen sus orígenes hace pues, 100 años o 70 años, ¿no? En el caso de Israel y de Silicon Valley. No es algo que puedas hacer en 4 años ni en 10. En 15 puede ser, en 15 o 20 ya se empiezan a ver, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Que con mi experiencia como fundador de Idealista, que fue la empresa que creamos en el año 99, pues fui parte de ese primer ecosistema que se creó en España. Y lo vine a hacer, ¿no? Y he visto crecer ese ecosistema, ¿no? Como para entender cuál es la diferencia con respecto a otros ecosistemas que he vivido en Estados Unidos, cuando me fui a trabajar a Google en San Francisco y en Silicon Valley, ¿no? De verdad, ¿no? Y ves que en San Francisco, pues llevan decenas y decenas de años, pues con un talento muy bueno, generado por unas universidades punteras como la Universidad de Stanford, con una empresa, con una industria de capital riesgo que lleva decenas de años financiando estos proyectos y con un mercado en el que puedes poner productos nuevos, ¿no? Porque está muy acostumbrado a probar todas estas cosas y a generar demanda, ¿no? Para todos estos productos. Entonces, todo eso hay que generarlo. En España, pues no tenemos muchas de esas cosas. El talento pues es muy incipiente y está tardando en desarrollarse. Todavía hay una carencia muy alta de ingenieros que sepan de gestión, que sepan de negocio, ¿no? La industria del capital riesgo está muy desarrollada, pero está todavía a años luz de diferencia a los Estados Unidos, ¿no? Capital que pueda destinarse a todo esto. Mercados que generen demanda suficiente. Pues estamos mejor, pero todavía muy lejos de lo que puede ser Estados Unidos, ¿no? Donde con mucha rapidez los productos tienen una adopción muchísimo más grande, ¿no? Estamos mucho mejor que estábamos hace 10 años, pero estamos todavía en unos estadios muy tempranos, ¿no? Es muy importante que los políticos ayuden y acompañen, ¿no? Estos ecosistemas, por ejemplo, el de Israel, se han desarrollado, sobre todo el de Israel, muy rápido con una ayuda por parte de los políticos muy importante, ¿no? Temas de desregularización, temas impositivos, ¿no? Temas de protección de la propiedad intelectual, del fomento del talento. Todo esto es muy importante, ¿no? Y el tema de limitación del corporativismo, ¿no? Y aquí en España pues, vemos ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Donde altas cargas impositivas para los emprendedores y los inversores, faltan instrumentos como las stock options, las opciones importantes para las startups, temas como la limitación, ¿no? a la creación de empresas, las trabas burocráticas para la creación de empresas, ¿no? O temas tan importantes como el corporativismo, ¿no? Que colegios de abogados y farmacéuticos y asociaciones creadas hace cientos de años o 150 años,
pues realmente quieren proteger sus negocios, ¿no? O los taxistas frente a aplicaciones como Cabify, ¿no? Ese proteccionismo excesivo del corporativismo que intenta proteger monopolios, ¿no? Asentados en regulaciones decimonónicas, pues no ayuda para nada al desarrollo de estos ecosistemas, ¿no? Cuando ves países como Estados Unidos o como Israel, la política y las leyes han ayudado siempre muy de la mano al desarrollo de estos ecosistemas. O sea que, para resumir, esto es algo que requiere tiempo y de la acción de muchos agentes dentro del ecosistema, no solamente de unos, y la política tiene que acompañar para que esto tenga éxito. Muy bien. Hablando de transformación digital y hablando ya de las empresas, principalmente de las pymes, porque creo que es el principal núcleo del tejido empresarial que tenemos en España, entiendo que las startups están más vinculadas y nacen ya digitalmente y que las grandes empresas tienen recursos realmente para abordar esta transformación digital, ¿no? Pero cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, ¿cómo crees que se debería arrancar o comenzar, digamos, una transformación digital con lo que ello supone, ¿no? Que no solamente es aplicar tecnología, entiendo que la transformación va más allá, ¿no? de los activos digitales que una empresa pueda incorporar a sus productos o procesos. Yo creo que todo empieza por el talento. O sea, a mí hay una fórmula que me gusta mucho que es personas, talento, producto, tráfico y dinero, monetización. O sea, primero tienes a las personas, al talento, que te va a construir los productos que generen tracción, que te generan tráfico y que te generan el dinero, ¿no? Los ingresos. Muchas veces se intentan coger atajos, ¿no? Entonces, sí, pues si subcontrato el producto, pues ya no tengo que contratar a la gente y me lo hacen. O si me gasto dinero en marketing, pues ya tengo el tráfico y no tengo que tener ni producto ni gente. Entonces ya, uy, qué bien, entonces ya estoy más cerca de la monetización, ¿no? Pero esos son atajos que te pueden valer para pequeños esfuerzos de apoyo, pero no para estrategias estructuradas y fundamentales, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es invertir en talento, ¿no? Y cuando se habla de transformaciones digitales, los primeros que se tienen que transformar son los equipos directivos, ¿no? Y ninguno de los que sabemos de esto hemos nacido sabiendo, pero nos hemos formado en ello, ¿no? Y desde esa formación pues hemos sido capaces de desarrollar un montón de cosas, ¿no? La primera transformación digital que tiene que suceder es la del talento, la de los equipos directivos, la de los mandos intermedios, la de la empresa en su totalidad, ¿no? Es una transformación digital fundamental. ¿Y qué es transformarse digitalmente? Uno mismo o transformar los talentos. Uno es entender lo que pasa, entender cómo afecta a tu modelo de negocio y luego ser capaz de desarrollar diferentes alternativas o tomar decisiones, ¿no? que puedan tener sentido, ¿no? Y a través de ahí el resto de la cadena de valor funciona, ¿no? Pero insisto que muchas veces veo cómo se quieren tomar atajos, ¿no? Subcontratando o haciendo campañas de marketing y al final son fuegos de artificio, ¿no? Entonces yo creo que además esto afecta a grandes empresas y a pequeñas empresas. Yo creo que no hay que transformarse digitalmente de repente creando un algoritmo de inteligencia artificial donde un robot te haga lo que tú haces, sino pequeñas eficiencias, ¿no? Eficiencias operativas que te ayudan a ahorrar costes o a vender un poco más o a dar un servicio distinto de mayor valor añadido. Estas apuestas hay que elegirlas muy bien, ¿no? Pero estos pequeños esfuerzos pueden ser críticos, ¿no? A la hora de construir una ventaja competitiva que te ayude a crear un valor que te permita ser relevante en el futuro, ¿no? Otro de los problemas que tenemos importantes en España es la España vaciada, ¿no? El mundo rural y hasta qué punto tú crees que la digitalización, esa transformación que se tiene que abordar a nivel global como sociedad y con las empresas, puede servir también como palanca para intentar también solventar un problema que tenemos. Se está apostando mucho por las ciudades inteligentes, pero digamos, el mundo rural también está ahí. ¿Conoces algún ejemplo o qué opciones ves que puede realmente aprovechar la tecnología para poder solventar ese problema que tenemos a nivel de país? Hay muchas cosas que la tecnología puede hacer para eso, muchísimas. Me encantaría vivir 100 vidas para poder hacer todas las cosas que muchas veces se me ocurre, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad inmensa
de vertebrar digitalmente estos pueblos vacíos, ¿no? A veces incluso me da por entrar en Idealista y buscar pueblos abandonados que te puedes comprar por lo que te cuesta un piso en Madrid, ¿no? Y hacerlo, ¿sabes? Hacerlo 100% digital y crear ahí como una especie de aldea digital, ¿no? Lo que no tenemos tiempo, ¿no? Para poder hacer esas cosas. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que cuando entiendes dónde está la tecnología, las cosas que se pueden hacer con ellas, desde los servicios básicos, desde el comercio más básico, de la educación, el transporte, se pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que hay mucho que puede hacer la tecnología por la España vaciada, ¿no? Una de las revoluciones más importantes es lo que se llama la desintermediación del trabajo, ¿no? El trabajo remoto. El hecho de que pueda trabajarse realmente desde cualquier sitio hace que mucha gente se esté planteando residencias en sitios distintos, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues una decente calidad de vida en cuanto a servicios básicos de colegios, comercios, asistencia médica en caso de que se necesite y una muy buena conexión a Internet, ¿no? Para poder estar conectado cuando lo necesitas. Y si fuéramos capaces de crear estos 4 pilares básicos en muchos de estos núcleos rurales, pues veríamos como mucha gente se iría ahí a vivir, ¿no? Si tuviera el abastecimiento solucionado, la educación, la sanidad y la conectividad, pues mucha gente cambiaría su sitio de residencia sin ninguna duda. Y hablando de un tema que has sacado ahora del teletrabajo, ¿no? Lo quiero atar a la crisis que nos está pasando, que nos está tocando vivir, digamos, ¿no? ¿Qué lecciones crees que hemos aprendido de esta aceleración de la transformación digital? Y pasada esta crisis, que bueno, espero que estemos ya viendo la luz al final del túnel, ¿qué crees que viene para quedarse? Bueno, yo creo que mucho de lo que hemos vivido. Yo creo que ver las pelis por Netflix, tener videoconferencias como esta, teletrabajar, comprar por Amazon, pagar a través de mi móvil, utilizar el QR mucho más de lo que lo utilizábamos antes, ¿no? Para acceder a servicios de información, las cartas de los restaurantes o otro tipo de servicios. Yo creo que todo eso se va a quedar. Yo insisto que esto no ha sido un paréntesis que hemos vivido, ¿no? Esto ha cambiado el mundo en muchos aspectos. Sí, será paréntesis, pues el cierre de los establecimientos o el confinamiento en nuestras casas cuando lo vivimos o las tragedias sanitarias, ¿no? Eso será un paréntesis que desaparecerá, pero mucho de lo que hemos adaptado en cuanto a nuevas tecnologías se quedará aquí para siempre, ¿no? Yo en las empresas con las que hablo, un 40% de la gente va a quedarse teletrabajando si la empresa se lo permite, ¿no? Un 40%, casi la mitad de la gente, ¿no? Esos son cambios superestructurales, ¿no? Las compras de Amazon, los crecimientos exponenciales de todos los servicios digitales, ¿no? El de Netflix o empresas parecidas, ¿no? Yo creo que eso es algo que está aquí para quedarse, ¿no? Y yo creo que es por positivo. Insisto que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar todo lo que podía ser digital, ahora es digital, ¿no? Y eso está aquí para quedarse, ¿no? Y vuelvo un poco al comentario primero que hice, ¿no? Es algo irreversible e inevitable. También un poco la experiencia que hemos vivido con la crisis, las empresas. ¿Crees que aquellas que estaban más preparadas digitalmente han sabido abordar mejor la crisis y que también la digitalización ayuda a la famosa resiliencia, ¿no? Que estamos hablando en estos momentos de poder hacer que las empresas sean más, digamos, puedan abordar mejor esta crisis y las futuras, digamos? ¿En qué punto la digitalización es un factor ahí clave, ¿no? En esa resiliencia de las empresas? Sin ninguna duda. Yo creo que todas las empresas que han sabido incorporar estas estrategias digitales han comprobado que han podido superar la pandemia mucho mejor, ¿no? El que estaba preparado para vender online, a vender a través de Internet, pues ha podido vender por Internet y lo ha pasado mal, pero no tan mal, ¿no? O las empresas que estaban mejor posicionadas para aprovechar todo esto de la digitalización, pues han podido sobrevivir, ¿no? Frente a otras que se han quedado muy atascadas, ¿no? Incluso en sectores muy castigados como
como el turismo, ¿sabes? O los servicios de restauración, ¿no? Los que estaban preparados para vender online o vender a través de plataformas como Glovo, Deliveroo, pues han tenido una opción mejor y mayor y han podido estar abiertos, ¿no? Frente a los que no han podido de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en digitalización es, sin ninguna duda, una garantía absoluta de resiliencia. Muy bien. Y en cuanto al desarrollo de habilidades digitales, comentabas antes la importancia de las personas en la transformación, tanto a nivel de empresa como a nivel de los jóvenes, ¿no?, que se están formando en estos momentos. ¿Crees que también la digitalización es una oportunidad para nuestros jóvenes, ¿no? A la hora de que parece que son nativos, digamos, digitales, están muy familiarizados con las tecnologías? ¿Puede ser también una oportunidad para que este cambio y esta digitalización favorezca, digamos, la reducción del desempleo entre los jóvenes? Bueno, en España tenemos un desafío muy importante ahí, ¿no? Casi la mitad de los menores de 30 años están en paro. Esto es una tragedia absoluta, ¿no?, que no existe en ningún otro sitio, en ningún otro país desarrollado, ¿no?, de la OCDE. Yo creo que aquí, entre lo mal que se ha legislado el tema laboral, lo poco que se ha fomentado la formación de las generaciones mayores, el poco desarrollo a la creación de trabajos sofisticados, la adecuación de la oferta universitaria a lo que demanda la sociedad, ¿no? Se han hecho tantas cosas no bien, regular, más bien mal, que el resultado es este, ¿no? La gran tragedia de que 1 de cada 2 jóvenes esté en paro, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Y en paro o en un trabajo muy precario, ¿no?, de becario o de una situación muy parecida al becario, ¿no? Entonces, esto hay que solucionarlo, ¿no? Ves países muy desarrollados como Estados Unidos o Japón o los países escandinavos, ¿no?, donde países con una altísima tasa de robotización y de adaptación tecnológica, y son los países con menos paro, ¿no? Estados Unidos, duramente castigado por la pandemia, pues ha vuelto a unos niveles de empleo que estamos ya prácticamente a los niveles de principios del año 2020. Increíble, ¿no? Como en tan solo un año ha sido capaz de generar casi todo el trabajo que se destruyó, ¿no?, a lo largo. Aquí estamos todavía destruyendo puestos de trabajo, ¿no? Ni siquiera hemos tocado fondo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las políticas tienen mucho que ver. Sin ninguna duda, cualquier apuesta tecnológica nos va a ayudar. Como decía antes, son los países más robotizados los que tienen la tasa de paro más baja, ¿no? Un mito que yo creo que hay que destruir es que las nuevas tecnologías destruyen puestos de trabajo. No necesariamente. No solo necesariamente, taxativamente no. Las nuevas tecnologías destruyen puestos de trabajo, pero crean muchos más de los que destruyen, ¿no? Y esto ha pasado en las otras 2 revoluciones industriales, ¿no? Se destruyeron puestos de trabajo en el campo, pero se crearon muchos más puestos de trabajo en las fábricas, ¿no?, y en las ciudades. Pues esto es igual, ¿no? Las nuevas tecnologías, el cloud computing, el machine learning, la inteligencia artificial están creando muchísimas oportunidades de trabajo, ¿no?, y de otro tipo de servicios, ¿no?, apoyados en estas tecnologías, en estos trabajos que antes no existían, ¿no? Y ahí está la prueba. Son los países con más nivel de adaptación tecnológica, los países con tasa de paro más baja, ¿no? Yo creo que esto es algo a tener en cuenta. Muy bien. Yendo a tu vertiente de emprendedor, que seguro que hay mucha gente que nos está viendo que o bien está montando su empresa o bien tiene el gusanillo en este momento de poder abordar un proyecto de emprendimiento, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia les podrías dar a la hora de poner en marcha una empresa? ¿Y en qué momento crees de la vida profesional de una persona que es el mejor, ¿no? Siempre comentas tú el tema de generar tu propia obra, ¿no?, que te he oído en algunas ocasiones. Sí, eso es lo más difícil. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que sean conscientes de lo que supone, ¿no? Podemos emprender todos. Yo creo que no se necesita un gen especial. Todos. Si he podido yo, que tampoco soy tan listo, y era tartamudo de pequeño y disléxico, y yo creo que, yo siempre me lo he dicho, a mí me ha costado mucho, pero si he podido yo creo que puede cualquiera. Lo que es muy importante es asumir lo que supone, ¿no? Es probablemente lo más difícil que vais a hacer en vuestras vidas, ¿no? Es extraordinariamente difícil, muy difícil. Supone unos sacrificios personales
muy fuertes, un trabajo muy duro, una formación casi continua en aspectos en los que nunca te habías planteado, ¿no? Tener que hacer cosas, ¿no? Estás vendiendo constantemente tu idea, tu proyecto, todo, ¿no? Entonces, primero ser consciente de dónde vas a entrar, ¿no? Y tener la motivación para querer hacerlo, porque ya os digo, va a ser una de las cosas más difíciles que vais a hacer en vuestras vidas, ¿no? Y luego, pues, rodearte de gente buena. Es más fácil hacerlo con socios que sin socios, que los socios que no sean tus amigos, sino que sean los mejores en lo que hacen, que tengas, que busques suficiente financiación, porque todo lleva más tiempo y más dinero de lo que piensas. O sea, finánciate bien y suficientemente. Date tiempo para equivocarte, te vas a equivocar muchas veces, las cosas no van a salir bien a la primera. Entonces, date tiempo a equivocarte, todo lo que puedas. Y luego, no sé, alíate de la suerte, ¿no? Yo lo digo muchas veces, y no la suerte entendida con que te toque la lotería, esto lo decía mi abuela, ¿no? Decía que para ella la suerte no era que le tocara la lotería, sino que no lo tocaran ninguno de los accidentes de carretera, ¿no? Que pasaban todos los días, ¿no? Para mí la suerte es la ausencia de mala suerte, ¿no? Bueno, pues al intentar buscar eso, porque con ausencia de mala suerte el destino realmente depende de tu esfuerzo, ¿no? Y de las ganas y del esfuerzo que le pongas, ¿no? Y si tienes el camino limpio, que dependa solo de tu esfuerzo, está muy, muy bien, ¿no? Muy bien. A ver, siguiendo con el símil de las olas, si miramos para atrás viene un tsunami. Has comentado en alguna de tus charlas, creo que todo el tema de la industria 4.0, que estamos inmersos en ello. Yo creo que vino bien ponerle el nombre, ¿no? Yo creo que fue un ejercicio de marketing tecnológico muy bueno que hizo Alemania en aquel momento para que todos entendiéramos qué se entendía por la industria 4.0, sensórica, impresión 3D, realidad virtual y aumentada. Estamos en ello, ¿no? Yo creo que llevará un tiempo hasta que las empresas, en función de los sectores, pues se vayan implementando todas estas tecnologías, pero que de alguna manera podemos entender, digamos, podemos ver con los ejemplos cómo impactan nuestras empresas, ¿no? Pero bueno, llega la inteligencia artificial y quería preguntarte un poco, no me quiero ir a muchos años vista, pero sí, ¿qué va a suponer la inteligencia artificial dentro de esta revolución ya que estamos viendo de por sí a alta velocidad? Pues mira, va a ser un cambio revolucionario y no va a ser que de repente vamos a tener aquí al lado un robot que te va a poder hacer lo que hago yo, ¿no? Porque para eso ya estamos cada uno de nosotros. Pero la inteligencia artificial se va a aplicar a muchas pequeñas cosas, ¿no? En nuestros teléfonos ya se está aplicando, ¿no? Cuando le hablas al teléfono a Siri te entiende, o a Google y te entienden, ahí hay mucha inteligencia artificial, ¿no? Cuando Amazon te recomienda un producto nuevo que comprar, o cuando Netflix te recomienda una película que ver, ahí hay mucha inteligencia artificial. Cuando Amazon te entrega un producto al día siguiente, la logística con la que se gestionan esos almacenes y las rutas de entrega, ahí hay mucha inteligencia artificial. En el fondo, ¿qué es la inteligencia artificial? En el fondo, la inteligencia artificial es una forma de pensar de los ordenadores que se parece cada vez más a los seres humanos. Y por eso se llama inteligencia artificial, ¿no? Porque cada vez se parece más a la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia humana? La inteligencia humana es la capacidad lógica y cognitiva de resolver un problema que no habías visto antes de una forma efectiva, ¿no? Entonces, no necesitas tener la fórmula mágica o los pasos exactos de cómo solucionar un problema, sino que te dan un problema y lo resuelves, ¿no? Eso es la inteligencia cognitiva humana, ¿no? Y los ordenadores desde hace muy poco no podían hacer eso. Un ordenador pues solo podía hacer lo que tenía que hacer de formas muy claras, ¿no? Pues un robot tenía que caminar 5 pasos de estas distancias y como apareciese una piedra o el robot se cayese, pues ya está, ya no lo podía hacer. Las hojas de cálculo igual, ¿no? Tienes que poner la fórmula para que te hagas tu cálculo. Si le pones un símbolo que no es o un número que no reconoce, pues la hoja de cálculo no funciona, ¿no? Entonces, hasta hace muy poco los ordenadores funcionaban así, ¿no? Eran máquinas relativamente tontas, donde solo hacían de forma muy efectiva las tareas bien definidas que les dabas, ¿no? Pero hace como 5 o 7 años los ordenadores empiezan a poder tomar decisiones un poquito más sofisticadas, ¿no? Que cuando aparece algo imprevisto,
un símbolo que no reconocen, una piedra que no preveían, pues reaccionan y se adaptan, ¿no? Entonces, por eso, pues Siri te entiende, porque no tiene que hablar todo el mundo igual, pero medio entiende lo que dices y lo procesa. Ahí hay inteligencia artificial, ¿no? Y puedes empezar a tener conversaciones con estos asistentes, ¿no? Donde no tienes que hablar de forma robótica, sino que puedes hablar de forma conversacional, ¿no? Entonces, eso hace que todo vaya a cambiar, ¿no? Que haya algoritmos de inteligencia artificial que puedan redactar contratos muy sencillos de compraventa o de alquiler, que haya algoritmos de inteligencia artificial que puedan hacer un diagnóstico médico, que haga algoritmos de inteligencia artificial que te puedan decir si te dan un crédito o no, sin tener que poner un aval o tenerte que pedir un montón de información, ¿no? Entonces, todas las tareas donde hasta ahora el ser humano tenía que complementar a la máquina de forma inteligente, cada vez el ser humano va a tener que complementar menos, ¿no? Yo creo que todavía estamos bastante lejos de tareas creativas y muy sofisticadas, ¿no? No mucho, pero relativamente lejos, ¿no? Pero solo con la redefinición de todas estas tareas muy básicas, donde hasta ahora se necesitaban humanos y ahora ya se empiezan a poder tener máquinas, yo creo que la inteligencia artificial tiene un recorrido en casi todas las industrias muy grande. Muy bien. Yo voy a hacerte una última pregunta y luego ya vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo la gente del público, porque creo que te la quiero hacer en el sentido de predecir el mundo del futuro es difícil, pero ¿qué tecnologías crees que van a cambiar el mundo próximamente y cómo te gustaría que fuera? Bueno, aquí va a estar yo si lo supiese. estaría montando empresas de todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vamos a vivir es una contaminación de todas estas nuevas tecnologías, lo que ha venido a denominarse Deep Tech, tecnologías profundas, Deep Tech, en casi todas las industrias, ¿no? Entonces, lo estamos viendo ya en logística, en banca, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver es eso, es una aplicación mucho más comercial de la inteligencia artificial, ¿no? En muchísimas tareas, ¿no? Que va a hacer que muchos de los productos y servicios queden completamente redefinidos, ¿no? Yo creo que por ahí va un tema. Luego, yo creo que hay sectores que no han cambiado realmente mucho, como el de la banca tradicional, y ya están empezando a cambiar de forma radical. Por ejemplo, los medios de pago los estamos yendo a cambiar, ¿no? Mucho. Como pagábamos hace 5 años, ¿no? En efectivo, con las tarjetas de crédito, con una banda magnética y un plástico, ¿no? Y ahora ya estamos nuestros móviles con el contactless o a través del número de teléfono. Yo creo que da mucho recorrido, ¿no? En los medios de pago y la banca, donde vamos a vivir muchísima disrupción en los seguros, ¿no? Los seguros van a ser más baratos y más efectivos en general en todas las categorías. La medicina, ¿no? Yo creo que tanto en hardware como en software vamos a vivir auténticas revoluciones donde el SIDA, el cáncer en los próximos 10 o 15 años van a estar controlados y con una medicina predictiva a través de los dispositivos muchísimo más intensa, ¿no? Son algunas de las. Muchas gracias, Bernardo. Pues voy a hacer algunas preguntas que nos han estado entrando, si te parece. Una va vinculada con un tema que has comentado ahora de la banca, ¿no? Que además, bueno, por tu último proyecto sé que conoces bien. Nos pregunta cómo te imaginas la banca del futuro, y otra pregunta vinculada a esta es conocer tu opinión sobre el presente y el futuro de las criptomonedas. Bueno, yo creo que las criptomonedas están aquí para quedarse. Creo que es una evolución natural del concepto del dinero. No estoy seguro de que las que hay son las que quedarán. Yo creo que Bitcoin ya tiene mucha madurez como para convertirse en el oro del futuro. Tiene características muy similares al oro, pero digital, ¿no? Y creo que para decir si hay burbuja o no, lo que hay que ver es si realmente tienen un uso real o no. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja financiera es cuando el precio y el valor de algo se separan mucho, ¿no? Decía el refranero castellano, decía que solo un necio confunde valor con precio, ¿no? Pues
En las burbujas es lo que sucede, ¿no? Cuando algo que genera un determinado valor, ya sea en dividendos futuros o en valor creado para un proceso productivo o tal, pues de repente el precio que se le asigna a ese valor pues se separa mucho, ¿no? Está muy disociado. Y esto hace que que se creen estas manías, estas exuberancias, ¿no? ¿Con Bitcoin está pasando esto? Pues no lo sé, porque realmente el valor del Bitcoin, cuando estamos hablando de temas de dinero, estas cosas son difíciles de establecer, ¿no? ¿Cuál es el valor del oro? ¿Cuál es el valor del oro como joya o como qué valor qué se puede hacer con el oro? Nada. Pero tiene tres condiciones fundamentales. Es reserva de valor, es unidad de cuenta y es medio medio de pago, ¿no? Se puede utilizar, aunque ya cada vez se utiliza menos, ¿no? Pero eso es lo que lo ha hecho en tener el éxito que tiene, ¿no? Y Bitcoin tiene las tres de alguna manera. Es reserva de valor, está cuantificado, aunque tiene mucha volatilidad y se pueden hacer muchas transacciones. Te puedes comprar un Tesla y tal. Algunas cosas ya se pueden empezar a hacer. Ya hay tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de Bitcoin, o sea, se puede utilizar como unidad de cambio, ¿no? Es unidad de cuenta, reserva de valor y unidad de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que el Bitcoin está aquí para quedarse. Creo que es solo cuestión de tiempo a que los bancos lo acepten como reserva en los bancos centrales lo acepten como reserva en sus balances. No sé si el Bitcoin o unas monedas nacionales vinculadas al Bitcoin de alguna manera, pero el hecho de que haya una cantidad limitada de Bitcoins y yo creo que eso trabaja muy a su favor, ¿no? Como el oro, ¿no? Hay una cantidad finita, lo que hace que sea muy difícil crear procesos inflacionistas, ¿no? En monedas de este tipo. De lo que no tengo ninguna duda es de que el dinero necesita tener una dimensión digital, ¿no? Y ni el euro, ni el dólar, ni el oro la tienen. Y los mercados mundiales necesitan un dinero de naturaleza digital, ¿no? No sé si es Ethereum, no sé si es Bitcoin. Yo creo que Bitcoin está aquí para quedarse, como decía antes, pero las criptomonedas no son un producto especulativo, son una necesidad absoluta y vertebral de un mundo cada vez más digital. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo crees que influirán los asistentes por voz al comercio online? En el comercio online. Pues mucho. Yo creo que nos hemos relacionado con los ordenadores a lo largo de los últimos 70 años de muchas maneras, ¿no? A través de tarjetas perforadas, a través de teclados, a través de los ratones, primero con cable, luego inalámbricos, luego a través de las pantallas táctiles, ¿no? Entonces, los mecanismos de input-output que se llaman de los ordenadores, pues se han evolucionado mucho, ¿no? Ya digo, desde las tarjetas personalizadas al touchstone. Y la voz es otra evolución de esto, que hasta ahora no estaba disponible porque ya decía, las máquinas eran muy tontas y no tenían capacidad de entender lo que les decías, ¿no? No tenían capacidad de proceso ni tenían almacenaje suficiente, ¿no? Ahora hay capacidad de proceso y el almacenaje está en el cloud, entonces ahora ya sí se puede hacer, ¿no? Mientras tengas conexión a Internet, todo esto se puede procesar y es mucho más efectivo, ¿no? Es el modelo, el medio de comunicación generalmente más efectivo, ¿no? Que existe, el de la voz. Y yo creo que está aquí, es la siguiente frontera, ¿no? Yo lo utilizo mucho y tengo pues toda mi casa, ¿no? Conectada a los asistentes de voz, la tele, las luces, las persianas, la música, por supuesto. Y mi hija de 5 años lo utiliza sorprendentemente, ¿no? Se pone sus dibujos preferidos pidiéndoselo a Google o a Siri, que son los dos que tenemos en casa. Y el comercio, bueno, la pregunta del comercio electrónico. El comercio electrónico, fundamentalmente, ¿no? O sea, yo creo que como asistente pues te va a permitir búsquedas, te va a permitir resoluciones de conflicto, ¿no? Como el chat, ¿no? Pues, pero más efectiva, ¿no? Y mucho más barato. Muy bien. A ver, otra pregunta. Sabemos que predecir es difícil, sobre todo el futuro, pero bueno, nos preguntan ¿para cuándo serán una realidad los vehículos terrestres autónomos y si hay futuro para los drones en el transporte de personas? Yo creo que los temas de movilidad son críticos, ¿no?
yo creo que el mundo tiene un cuello de botella increíble que son las carreteras y los coches, ¿no? Yo no me puedo creer que el coche realmente no haya cambiado casi nada en 150 años, ¿no? Sí, le han puesto pantallitas súper chulas y le ponen ABS y tal, pero en el fondo es un volante, una caja de cambios y yo tengo que estar ahí pendiente de todo y decirle al coche lo que tengo que hacer, si ahora me ayudan con aparcando y con algunas cosas, ¿no? Pero son asistencias muy limitadas que realmente no ha cambiado la esencia de la conducción, ¿no? Requiere de mi atención al 100%, que no beba, que esté despierto. Y luego con muchísimo tiempo, ¿no? Yo un día trabajando en Google, que conducía desde San Francisco hasta Mountain View, donde estaban las oficinas de Google, pues me tiraba pues una hora y media todos los días en cada trayecto, ¿no? Cuando lo sumaba, eso era toda una jornada laboral a la semana y toda una semana al mes. Cuando lo pensaba, digo, no me puedo creer que, o sea, estoy un día al mes encerrado en el coche y una semana al mes encerrado en el coche, ¿no? De todo lo que, o sea, si lo añade, fíjate lo que se podría hacer, ¿no? Con ese tiempo. Y aquí estoy, pues sí, hablando por teléfono, podía llamadas, me escuchaba los podcasts, pero no tiene la afectividad de Sosa, ¿sabes? Podría incluso descansar, pero no, estaba en el coche, ¿no? Entonces, la tecnología puede ayudar mucho. La tecnología ya está preparada para que los coches funcionen solos, ¿no? Hay temas muy complicados de decisiones importantes, de responsabilidad, temas de seguros, ¿no? Que hacen que la conducción absolutamente autónoma tenga tiempo, no le quede tiempo, yo creo. Entonces yo creo que yo creo que vamos a vivir en un mundo híbrido durante bastante tiempo, ¿no? Aplicado a los coches, ¿no? Luego, otros tipos de conducción autónoma, los drones, bueno, pues igual, ¿no? Yo creo que en los temas de control de tráfico aéreo pues se hacen muy complicados, ¿no? Con los drones de transporte aéreo, que se pueden hacer algunas cosas relativamente pequeñas, sí, pero imaginaos lo que sería el control aéreo, ¿no? De todas estas cosas y la contaminación acústica, ¿no? Que eso supondría para las ciudades, ¿no? Sobre la que ya existen de los coches. Hay temas que en la ciencia ficción parecen muy fáciles de resolver, pero luego en la realidad son muy complejos. Muy bien, bueno, voy a ir haciendo ya las últimas preguntas. Esta me ha gustado, la verdad. A ver qué opinas. En un sector tan innovador y cambiante como las TIC, que puede abrumar y dejarte atrás, me gustaría saber cómo se inspira Bernardo o cuál es su método para saber por dónde avanzar para progresar en su carrera profesional, como consejo para otros. Claro. Pues muy buena pregunta. Como decía antes, la formación continua, ¿no? Hay que leer y escuchar mucho. Yo estoy constantemente aprendiendo, ¿no? Tengo 4 o 5 publicaciones de cabecera, ¿no? El Economist, el New York Times, el Financial Times y Twitter, donde tengo un montón de gente a la que sigo, ¿no? Y estoy constantemente leyendo, ¿no? Constantemente leyendo. No veo la televisión, no me preguntéis qué es la Isla de las Tentaciones, no he visto a Rocito y ahí ahorras mucho tiempo, os tengo que decir. Y luego me lo paso igual de bien, ¿no? Haciendo otras cosas, ¿no? Pero hay que ser muy selectivo a la hora del contenido que consumes, ¿no? Porque en esta formación continua que tienes que hacer casi constante, pues hay que establecer las prioridades muy bien, ¿no? Yo creo que una parte muy importante que dirige mi formación es mi curiosidad, ¿no? Generalmente invierto y me formo de lo que me produce curiosidad, ¿no? Lo que me parece curioso intelectualmente, ¿no? Pues los temas de logística, el tema de fintech, siempre me ha gustado mucho los aspectos filosóficos del dinero y de la economía en general, que es lo que estudié. Y bueno, pues por eso pues me he centrado en fintech y me gustan mucho los temas de fintech. Y bueno, yo creo, si miro hacia atrás, y es el consejo que daría, la curiosidad intelectual es un motor muy fuerte, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, ¿no? Que es lo que me motiva intelectualmente y es de lo que normalmente quiero aprender y de lo que y donde invierto. Muy bien. También, Bernardo, en tu carrera profesional has tenido oportunidad de conocer a gente muy brillante, ¿no? ¿Qué elementos destacarías que fueran comunes a esas personas que creo que has tenido la grandísima oportunidad
conocer, digamos, ¿no? Que sea algo relevante que veas tú en esas y que sea coincidente, ¿no? En todo ese grupo de gente tan interesante que has conocido y brillante. Pues sí, he tenido mucha suerte, pero los elementos de común denominador que diría son, uno es gente que tiene lo que los americanos llaman tunnel vision, es decir, de todo el ruido de nuestras vidas, destilan muy bien qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante a lo que quieren dedicar mucha atención, ¿no? Dos, todos tienen una pasión intrínseca por la tecnología, ¿no? Son auténticos tecnólogos, ¿no? Donde creen ciegamente en que el uso de la tecnología es extraordinariamente crítico para la solución de los grandes problemas que tiene la humanidad. Tres, es gente con una disciplina de trabajo increíble, ¿no? Donde están obsesionados por lo que hacen hasta el punto de que no son carreras, son estilos de vida, ¿no? Como decía antes, esto es lo más difícil que vais a hacer si queréis hacerlo, ¿no? No solo emprender, sino emprender en nuevas tecnologías. Es como el doble del doble, ¿no? Entonces, están obsesionados, no hablan nunca de otra cosa, están permanentemente obsesionados. Y luego es gente sorprendentemente muy generosa, no con su tiempo, no a lo mejor, no es una generosidad de que de repente regalen el dinero, pero sí saben que las cosas difíciles se hacen rodeado de gente buena, ¿no? Entonces, con la gente buena, pues son muy generosos. A mí pues, me sorprendido pues los fundadores de Google, ¿no? O Steve Jobs, ¿no? Cuando descubren quién es bueno, no les importa compartir todo lo que están y darle un porcentaje muy grande de su empresa o sustancial, ¿no? Para que se sientan realmente involucrados y retribuidos. Es gente intrínsecamente, incluso para el ego, ¿no? Es gente que no les importa compartir el ego, ¿no? Unos más, otros menos. Steve Jobs tenía un ego muy grande, ¿no? Pero lo he visto en Google, ¿no? O sea, no les importa compartir, ¿no? La atención y el spotlight que llaman los americanos, ¿no? Yo destacaría estos 4 elementos. Muy bien, Bernardo, pues nada, estamos ya en el fin. Ha pasado 1 hora, la verdad es que a mí me ha pasado volando. No sé si quieres comentarnos así algo más que no te hayamos preguntado, que quieras hacernos llegar, algún comentario, lo último que está ocurriendo y que no nos puedas dar en primicia, no sé. Sí, una reflexión para cerrar. Más que con algo de mi bola de cristal que tengo aquí. Me falta una bola de cristal. Más que algo absolutamente innovador, os diría que hay muchísimo futuro en el entorno rural, ¿no? Que las tecnologías ya están tan desarrolladas que con relativamente poco esfuerzo se pueden hacer cosas extraordinariamente relevantes, importantes, y que el mundo rural es un caldo de cultivo increíble, que si le dedicáis el tiempo y algunos recursos, no muchos, se pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Os dejaría con ese desafío, ¿no? Con ese desafío que llame a la puerta de vuestra ambición, de todos los que estéis escuchando. En ello estamos. Gran reto por delante que tenemos. Pues nada, muchísimas gracias, Bernardo. Ha sido un placer y muchísimas gracias también a Caja Rural por fomentar este tipo de actividades que creo que son muy necesarias. A vosotros. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.